Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 como siempre, un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, en la plataforma Ditu de Caracol Televisión, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en todas las estaciones de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Hoy martes 13 de mayo, con una agenda cargada de noticias. Comenzamos con una tragedia por cuenta de las lluvias en la vía entre Medellín y Quibdó. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la situación sigue complicada en esa zona que comunica Medellín con Quibdó, en donde se advierte que nuevamente esta vía nacional es epicentro de una tragedia en Colombia. Hizo recordar las 39 víctimas del deslizamiento de tierra. Ocurrió en el sector conocido como el 17 en enero de 2024. Ahora ocurrió un movimiento en masa en un sector conocido como Las Toldas sobre el kilómetro 17 y afectó a un vehículo que transitaba en ese momento por la zona y en el cual se movilizaban 3 personas. El conductor del vehículo fue identificado como Nelson Jiménez, quien perdió la vida en el lugar del siniestro junto a su hijo, que fue trasladado a un centro asistencial y allí falleció. El otro herido fue trasladado de urgencia al municipio del Carmen de Atrato. Sin embargo, Ricardo, lo que advierten los transportadores a través de su vocero Walter Arango es que esta vía nacional sigue el gobierno nacional sin cumplirle. Y ese incumplimiento lo escuchemos al funcionario, Héctor. El señor presidente se comprometió a facilitar para adelantar trabajos de adecuación y pavimentación de la vía más de 500 mil millones de pesos, y esta es la fecha y la hora en la cual no se ve ni los recursos ni los avances de reclamo al gobierno. ¿Quién habla aquí, Héctor, mientras miramos las imágenes del deslizamiento en la vía entre Medellín y Quibdó? Walter Arango, Ricardo, es el vocero de los transportadores en el departamento del Chocó, que insiste, como usted lo advertía, que pasan los años y las inversiones anunciadas por todos los gobiernos, nada que se cumplen. Hay que decir que a esta hora continúa la remoción de tierra allí, pero sigue cerrada la vía Quibdó-Medellín. Y hay 2 personas fallecidas y una desaparecida en este deslizamiento. Hablando de emergencias, hay otra que a esta hora se registra en Santander, un incendio de grandes proporciones en la planta de la empresa avícola Distraves en el área metropolitana de Bucaramanga. Javier Rodríguez. Ricardo, y es la planta avícola más grande del área metropolitana de Bucaramanga. Más de 250 trabajadores fueron evacuados hace algunos instantes por esta emergencia que se registra en zona rural del municipio de Piedecuesta. Hay bomberos de este municipio y de Floridablanca apoyando la emergencia. Se desconocen las causas. El bombero Rafael González. En ese momento estamos atendiendo, todas las causas están por establecer. En ese momento se inició una caldera y se extendió una bodega, pero no se hace una investigación, los peritos. La zona fue acordonada y fue evacuada preventivamente por parte de las autoridades. Ricardo, la policía también llegó a la zona para atender esta emergencia que se presenta en el municipio de Piedecuesta. Hoy será una jornada crucial para la política en el Congreso de la República. Hoy comienza la discusión de la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro y ya están calentando motores. En la Comisión Séptima del Senado no llegó el ministro de Hacienda porque está en China con el presidente a un debate de control político sobre la crisis en el sector de la salud. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Hay gran expectativa de lo que será esta plenaria a partir de las 2 de la tarde, donde iniciará la discusión de la consulta popular. A esta hora siguen los cónclaves de los diferentes partidos políticos, el Partido Conservador, el Partido de la U, definiendo su postura frente a esta consulta. Pero mientras esto ocurre, en la Comisión Séptima del Senado se adelanta un debate sobre el financiamiento del sistema de salud. No llegó el ministro de Hacienda, sí llegó el ministro de Salud, pero algo llegó muy importante: el aval fiscal de la reforma a la salud, el documento remitido a la presidenta de la comisión, Nadia Blel Escaf. Solo le voy a dar un poco de las cifras de lo que costaría este sistema de salud: cerca de 100 billones de pesos en el año 2025 sería el total de gastos que tendrían que destinarse para el nuevo modelo de salud, y allí se estaría incrementando hasta 163 billones de pesos en el año 2034. Todas estas son las proyecciones que ya entregó el Ministerio de Salud, pero sigue la preocupación por parte de los congresistas de la Comisión Séptima sobre de dónde va a salir la plata para pagar ese nuevo sistema que propone la reforma a la salud. Ricardo. Le pregunto a doña Marcela Peña para que esté juiciosa y mire si esto es un aval fiscal o es
un certificado de lo que costaría la reforma, don Andrés, porque esa diferencia es clave. Vamos a mirar el documento en detalle porque recuerden ustedes que en otros casos lo que ha llegado han sido simplemente análisis de cuánto costarían las reformas, pero no se moja ninguno de los ministros o viceministros a decir contamos con los recursos para poderla sacar adelante. Doña Marcela, ¿este es aval fiscal? Sí, señor, aval fiscal, dice. El impacto fiscal estimado de este proyecto de ley puede incorporarse de forma compatible con el marco fiscal de mediano plazo, se lo estoy leyendo textualmente. Es así que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite concepto aprobatorio, eso sí lo pusieron resaltadito en negrilla al proyecto de ley de la referencia en la medida en que las obligaciones del sector salud sean cubiertas según la priorización y definiciones que realice el Ministerio de Salud y Protección Social. Es un aval fiscal. Claro, curioso que nunca firman los ministros. No firmaba Ricardo Bonilla, aquí tampoco firma el ministro Germán Ávila, firma el viceministro Carlos Emilio Betancur como ministro encargado. 1:07. La realidad es que la crisis de la salud es profunda, se agrava en el país y hay una orden que acaba de dar la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para que reajuste en serio, para que dejen de tomar del pelo con el reajuste de la unidad de pago por capitación. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud reiniciar las mesas de trabajo e incluir a todos los sectores para recalcular la unidad de pago por capitación, que es el monto que el sistema de salud colombiano asigna por cada afiliado para financiar los servicios médicos incluidos en el plan obligatorio de salud. Esta decisión se da luego de que el alto tribunal ordenara una serie de pruebas para verificar si se estaba cumpliendo para instalar dicha mesa técnica y si los diferentes actores del sector salud han participado en esos espacios. Sin embargo, a la Corte llegaron varios conceptos de la Procuraduría, el Congreso y organizaciones del sector salud alertando que la mesa técnica para reajustar el valor de la UPC estaba teniendo una serie de inconsistencias que afectan la orden dada por la misma Corte. Gremios como la ANDI, sociedades científicas, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Academia Nacional de Medicina denunciaron en su momento que el Ministerio de Salud no los tuvo en cuenta para la organización de estas mesas técnicas. A propósito, los gobernadores enviaron una carta al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo diciéndole, mire, el gobierno ha intervenido 9 EPS. Hoy la deuda a diciembre de este año proyectándola de las EPS con los hospitales públicos ascenderá a 17 billones de pesos. Es decir, están a punto de colapsar los integrantes de la red pública de hospitales en el país. Nicolás Rodríguez. Pues eso es lo que dice además Fede Departamentos, que reúne a todos los gobernadores de Colombia, o en su gran parte en esa carta que está firmada por alguno de ellos, como el gobernador del Chocó, la gobernadora de Córdoba, aseguran que de las 9 de las 29 EPS activas en el país y que concentran el 54,7% de la población nacional, se encuentran intervenidas desde el 2023. Con esa deuda se podría ascender casi a los 17 billones de pesos. Sin embargo, le piden al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, un plan de contingencia inmediato que garantice la liquidez de la red hospitalaria. Afirman además que es necesario el diseño de un esquema especial de pago para las deudas de las EPS, en las que solicitan además que se haga una revisión del marco normativo del sistema para asignar estos recursos, pero cierran además la carta, Ricardo, advirtiendo que es necesaria la creación de un cronograma estricto de pago para que se contemple el seguimiento de las deudas, pero además que si esto no se paga, también sería necesario un plan de sanción en caso de los incumplimientos. Vamos a la Cámara de Representantes. Está por aprobarse hoy la reforma a la justicia en la Comisión Primera. ¿Qué puntos importantes tiene este proyecto? Carolina Otero. Ricardo, buenas tardes. Esta reforma lo que busca principalmente es descongestionar el sistema y que se ofrezca, según dicen, una reparación integral a las víctimas y asimismo se den beneficios. Un tema que ha generado polémica es el que tiene que ver con los principios de oportunidad que se busca otorgar en mayor medida, pero que, según dicen varios representantes, se darían de manera selectiva. Escuchemos al representante Hernán Cadavid. Le dijimos a la fiscal general de la Nación con respeto, pero de manera frontal y vehemente: usted no puede venir a pedir mayores instrumentos para los principios de oportunidad y aplicarlos de manera selectiva, como lo ha dicho la propia exfuncionaria del Gobierno Nacional, Sandra Ortiz. Ricardo, ya fueron aprobados todos los artículos de la ponencia y están aprobando ahora los nuevos. Con esto ya pasará el proyecto a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 1:10. Pareciera que pocas cosas funcionan bien en Colombia. Ahora está fallando el sistema digital, la página web de la DIAN.
Ya anuncian protesta a los contadores porque llegan los vencimientos, no pueden radicar los documentos y las liquidaciones de sus clientes, y la DIAN no ha hecho ningún tipo de gesto reconociendo que hay fallas y dando gabela para que se puedan radicar esos documentos sin la multa correspondiente. Mañana, repito, doña Marcela Peña, habrá protesta de contadores contra el mal servicio de la DIAN. Y es que lo que dicen los contadores es que llevan mucho tiempo diciéndole a la DIAN: sus sistemas informáticos se quedan cortos para las necesidades del país, y no les dan respuesta, no les dicen si van a declarar la contingencia o si va a haber plazos de pago. Juan Arenas, vocero de la Asociación Colombiana de Contadores, es uno de los líderes del plantón. De personas a las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana tratando de presentar sus obligaciones y no pudieron. Son personas que tienen familias, son personas que sufren de estrés, que se están enfermando, que durante los este mes contadores no van a entonces poder... son los que están pagando los platos rotos de los problemas con los sistemas informáticos de la DIAN. Dicen: aquí no aparece la DIAN, no aparece tampoco la Defensoría del Contribuyente, Ricardo. 1:12 minutos. Las lluvias del país afrontan dificultades en 300 municipios, 85 de ellos en alerta roja. Jessica Gutiérrez. Las intensas lluvias que se presentan en Colombia han llevado a que 330 municipios del país estén en alerta por amenaza de deslizamiento, pues según los últimos reportes emitidos por el IDEAM, pues las regiones más comprometidas son el Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía. Y es que el total de estos municipios, 85 se encuentran bajo alerta roja. En los departamentos más afectados se encuentra el Chocó con 23 municipios, en esta categoría también Antioquia con 21 y Meta con 9. Y es que las autoridades recomiendan extremar medidas preventivas en sectores rurales y urbanos de alta pendiente, donde ya se han reportado deslizamientos menores y bloqueos en las vías. 1:13 minutos. Se acaba de conocer un estudio que demuestra que sigue la estigmatización contra quienes equivocaron su camino en algún momento, fueron integrantes de las extintas FARC y hoy rectificaron, hoy están en el camino hacia la legalidad. Solo 1 de 4 personas se sentiría cómoda viviendo con un firmante de paz. Esto lo revelan la ONU y la Agencia para la Reincorporación. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, es un estudio y una campaña que se llama Mirémonos de cerca. La Agencia para la Reincorporación y la ONU realizaron encuestas en las principales ciudades del país el pasado mes de diciembre y arrojan algunos resultados preocupantes frente a la estigmatización contra firmantes de paz. En las ciudades capitales, la confianza de los firmantes de paz o hacia los firmantes de paz apenas alcanza el 11%, y en los territorios PEDET, es decir, en los municipios afectados por la violencia, solo el 5,1% de las personas confían en los firmantes de paz. Esto está llevando a que se afecte la vida cotidiana de quienes dejaron las armas, quienes también tienen bloqueadas oportunidades, y se está perpetuando la exclusión. Esto dijo la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller. Y como el más del 60% de las personas que se encuestaron en diciembre en el marco de este estudio, pues mostraban también algún nivel de prevención o de prejuicio frente a los y las firmantes del acuerdo de paz. Ricardo, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016, según este informe, más de 460 firmantes han sido asesinados. Se conocieron nuevos detalles de la captura de los integrantes de una peligrosa banda que amenazaba de muerte a los comerciantes en Soacha, muy cerca de Bogotá, haciéndose pasar por los temibles Satanás, que eran una derivación del Tren de Aragua. Felipe García. Fueron necesarios 2 años de investigación para que la policía capturara a 10 criminales, miembros de la peligrosa banda Los Satanás, que exigían sumas entre 500.000 y 10 millones de pesos, amenazando de muerte a comerciantes y trabajadores del transporte informal en el municipio de Soacha. En caso de no pagar, estos hombres adelantaban atentados terroristas en contra de las víctimas y sus establecimientos de comercio, tal y como quedó grabado en varios videos de cámaras de seguridad. Entre los capturados está alias Guete, encargado de tomar las fotos de las víctimas y sus establecimientos, y alias Michel, el responsable de la custodia de las armas de los sicarios y del cobro de las extorsiones. Sobre esto habla el coronel Juan Gómez de la policía. Estas 10 personas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento intramural en centro
penitenciario. Los criminales capturados que están en poder de las autoridades judiciales se tienen antecedentes por homicidio, amenazas, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y a ellos se les atribuyen varios ataques terroristas contra víctimas de la extorsión. En Noticias del Mundo se viven horas cruciales frente a un eventual diálogo entre Rusia y Ucrania. Hay llamadas telefónicas de los presidentes de los países más poderosos del mundo intentando que sea exitosa esa reunión. Una reunión que se está preparando con filigrana y con mucho cuidado. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. No parece muy probable que este jueves se vayan a reunir en Estambul los presidentes de Ucrania y de Rusia, sobre todo después de que Volodymyr Zelensky no aceptase reunirse con ningún otro representante ruso que no sea el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Por su parte, el líder ruso no ha dado por el momento respuesta a esa oferta de Zelensky de reunirse ambos este 15 de mayo. Recordemos que Putin propuso el domingo que ambos bandos comenzasen los contactos directos este jueves en Estambul, sin necesidad de declarar antes un alto el fuego de 30 días que le exigen Ucrania y sus principales socios europeos. Zelensky respondió a la oferta de Putin convocándole a Turquía, para la que sería la primera gran reunión de ambos líderes desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa hace más de 3 años. Y por si faltaba algo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la posibilidad de que se produzca esa reunión y ha afirmado que se plantea viajar a Turquía para estar presente si esta acaba teniendo lugar. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos se encuentra hoy en Arabia Saudí. Mientras tanto, Rusia sigue ganando lentamente terreno en el frente y se resiste, de momento, a bajar las armas. El Kremlin insiste en que para declarar un alto el fuego de varias semanas deben cumplirse antes ciertas condiciones, como que Ucrania deje de recibir armamento de sus aliados occidentales. Enrique, gracias. 1:17. Ya les traemos en segundos noticias en primicia que tienen que ver con las promesas incumplidas del gobierno del presidente Petro frente a la apertura de nuevos consulados. Les voy a contar las graves denuncias de 2 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en torno a la medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, y regreso al Capitolio porque está que arde la política hoy en Colombia. Blue. Frente a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, el senador Juan Pablo Gallo admite que sí es necesaria una reforma laboral, pero defiende que la actual no está bien planteada. Lo que deberíamos hacer nosotros es una bancada para tomar una posición en bloque. Aquí hay bastantes argumentos y hay toda una posición que deberíamos defender desde el liberalismo. Mire, yo en particular creo que nosotros sí necesitamos una reforma laboral que reivindique los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que esta es muy mala. Yo quiero que me entiendan, es que esta que estamos afectando a los trabajadores más damnificados de nuestro mercado laboral, o sea, a los 13 millones de informales y a los 3 millones de desempleados. Lo que vamos a tener es más desempleo y más informalidad. Y ese es el drama que vive la cantidad de colombianos que todos los días salen a la calle a buscar trabajo, que no recibe una pensión, que no tiene acceso a un crédito. Es que es claro que necesitamos una reforma laboral, pero no esa no sirve. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy comienza a jugarse en el Congreso de la República un duro pulso político que gira en torno a la consulta popular que quiere convocar el jefe de Estado sobre la reforma laboral, cuyo hundimiento terminó convirtiéndose en el florero de Llorente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La consulta se ha convertido en el caballito de batalla del presidente Petro para apalancar la campaña presidencial de 2026. Hoy en la Comisión Séptima del Senado comenzará el debate de la llamada mini reforma laboral radicada por el Partido Liberal, una vez se hundió el proyecto del gobierno. Y luego en la plenaria de esa misma corporación comenzará la discusión previa sobre la consulta. Según dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la votación de la consulta popular se daría este miércoles, luego de escuchar a los senadores y tener la posición de los partidos políticos. Si la votación se diera hoy, el gobierno del presidente Petro se anotaría un triunfo, pues la consulta popular sería aprobada por la plenaria del Senado con aproximadamente el 60% de los votos de los senadores, frente a un 40% de congresistas que estarían en contra de esa... De Blue Radio.
20 minutos antes de hablar de política, antes de hablar de las historias, entre ellas de desapariciones en el departamento de Bolívar, en Cartagena y en otras regiones del país, y de la terrible historia del asesinato incinerado de un suboficial del ejército a manos de las disidencias. Comenzamos hablando de los desarrollos que ha tenido la medida de aseguramiento en contra del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Decisión tomada por mayoría en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Digo mayoría porque hubo 2 votos en contra, o al menos parcialmente en contra. Lo que coinciden en señalar estos 2 magistrados es que hubo cambios en la ponencia que no fueron consultados con ellos y que los obligaron a firmar un documento que ellos no habían leído. La medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle. La historia a esta hora, 1:21, Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues mire, Cristina Lombana y Héctor Alarcón, los 2 magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria de sus colegas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar orden de captura y medida de aseguramiento contra los expresidentes de Senado y Cámara por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Conocimos el salvamento de voto del magistrado Héctor Alarcón, y allí lo que señala es que el texto final de la decisión, firmado bajo el principio de confianza, fue presuntamente modificado tras las deliberaciones del 6 y 7 de mayo sin socializar ni someter a votación los cambios con los demás magistrados que integran la sala. En este caso, en el documento dice que se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente las objeciones expuestas durante la discusión. Y aquí hay que decir que si bien el magistrado Alarcón coincide con la gravedad de los hechos investigados, criticó que la cualificación jurídica como cohecho impropio resulta insuficiente, considerando que los elementos del caso encajarían mejor en la figura o el delito de cohecho propio, debido a que los actos de estos 2 congresistas habrían sido contrarios a sus deberes oficiales, especialmente al comprometer la función legislativa a cambio de dádivas. En otro aspecto clave, Alarcón cuestiona la medida de aseguramiento de detención intramural adoptada contra los congresistas, porque según él, la Corte no aplicó correctamente el test de proporcionalidad, omitiendo el análisis riguroso de alternativas menos gravosas, como la detención domiciliaria o medidas restrictivas no privativas de la libertad. Lo que ha dicho este magistrado es que se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes en el caso de Iván Name y Andrés Calle. Recordemos que fue una votación de 4 votos a favor y 2 en contra, y este salvamento que estamos revelando hasta ahora en Meridiano Blue, y el de la magistrada Cristina Lombana, quien lanzó 2 cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso, y también la omisión de análisis sobre el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Marcela. Sergio, gracias. Y vamos con otra información en primicia a esta hora que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro, se han abierto o reabierto 15 embajadas y consulados con un costo total para el país de más de 5.600 millones de pesos. Sin embargo, hace un año la Cancillería prometió la reapertura, o la apertura más bien, de 5 nuevos consulados en Estados Unidos. A la fecha, ninguno está funcionando. Caterina. En mayo de 2024, el canciller Luis Gilberto Murillo decía esto: que vamos a abrir 4 nuevos consulados en los Estados Unidos, en Phoenix, en Denver, en Seattle y en Charlotte, para responder las necesidades de la población colombiana. Han pasado un año, el gobierno tiene nueva canciller, pero ninguno de los consulados está abierto. Blue Radio consultó a la Cancillería y dicen que se encuentran en proceso de aprobación presupuestal, pero por ahora no hay luz verde para su apertura. Santiago Giraldo es uno de los colombianos que esperaba la atención consular en Charlotte, en Carolina del Norte, donde vive hace 3 años. Hace pocos días tenía que renovar mi pasaporte y, oh sorpresa, cuando intento averiguar información del consulado en Charlotte, resulta que no existe. Los consulados más cercanos a nosotros son Atlanta y Washington. En Atlanta es difícil conseguir cita porque es con pico y cédula, y hay un número de citas que se dan al día, y en Washington es a través de una página, pero nunca funciona, toca hacer un walk-in. Aunque no existen los consulados que prometieron en Estados Unidos, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha abierto y reabierto hasta ahora 8 consulados, entre ellos Maracaibo, San Cristóbal, San Antonio de Táchira y Caracas en Venezuela. Reabrirlos costó 1.425 millones de pesos según los registros de la Cancillería. Fueron abiertos además los consulados de Puerto Príncipe en Haití, Estambul, Río de Janeiro y el de Monterrey en México. Además, el gobierno reabrió la delegación
de Colombia en la FAO, que ocupó el ahora ministro del Interior Armando Benedetti y que le costó al país más de 1.150 millones de pesos, y abrió las embajadas de Colombia en Dakar, Senegal, que solo su apertura costó 2.571 millones de pesos. A esta apertura se suma la de las embajadas de Praga, Rumania, Etiopía, Guyana y Barbados. Todas las misiones costaron 5.622 millones de pesos. 1:25, hablamos de las obras de modernización del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, que se necesitan con urgencia. También se quedó pequeño el José María Córdoba, que sirve a Medellín. Ahora resulta que el gobierno solo aportaría recursos para la primera de 3 etapas de esa modernización. Danilo Arias. Ricardo, y es que sigue enredada esa modernización del aeropuerto José María Córdoba luego de un debate en la Comisión Sexta del Senado, donde la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, aseguró que dentro de los recursos que estarían disponibles para la primera fase de modernización de la terminal aérea, que cuesta más de 3.2 billones de pesos, no estaría incluida esa gestión predial, para la que se necesitan un poco más de 1 billón, pero tampoco habría recursos para la segunda pista, incluida en esa segunda fase, que tiene un costo total de 8.3 billones de pesos. Nosotros no tenemos en este momento previstos los recursos para la segunda pista. Escapa además de las posibilidades de previsión de este gobierno. Sin embargo, sí es la previsión de los recursos para el desarrollo de la etapa 1. Según los cronogramas planteados en el encuentro y a falta de la actualización del plan maestro, que estaría para finales de este año, la primera fase de adecuación y modernización tardaría 4 años y permitiría aumentar la capacidad de atención de viajeros para llegar hasta los 16 millones en un año, Ricardo. ¿Cuál es la situación de las familias y las viviendas en Cundinamarca tras la emergencia invernal? De esto habló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Bueno, en principio, poder contener la causa-consecuencia de las afectaciones en las viviendas. Hacer los muros, dragar los ríos, mejorar los puentes, mejorar las vías, y hay algunas obras que se requieren para generar muros de contención que estabilicen los cimientos de viviendas que quedan cercanas a ríos y que han podido estar desestabilizadas. Entonces, es un trabajo integral de maquinaria, pero también de ayudas humanitarias. Hemos venido socorriendo a estas familias desde el día 1, y en este momento pues con todos tenemos algún tipo de atención que permita que garanticen para los que han perdido su vivienda, que no son muchos casos, no más de 4 casos se han presentado de pérdida de vivienda, pues que puedan ser reubicados, que tengan un subsidio de arriendo y que tengan la ayuda humanitaria necesaria, mientras logramos definir junto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los municipios cómo los vamos a atender de manera estructural. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para acceder a estos contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Ver a esta hora en Meridiano Blue. 1:28, un acto terrorista cometido por integrantes de las disidencias de las FARC en la vía entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, causó la muerte de un suboficial del Ejército de Colombia. Murió incinerado en un bus que a la vez fue quemado por estos terroristas. El sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual falleció de la peor manera posible. Con ese mismo grupo, el gobierno sigue intentando un acuerdo de paz y no tiene operaciones ofensivas en su contra. Felipe García. El sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros murió incinerado en el bus de la empresa Cotrans Caquetá, al que le prendieron fuegos criminales que se movilizaban en motocicleta y que, fuertemente armados, detuvieron el vehículo y bajaron a los pasajeros. El militar, al parecer, al notar la presencia de estos hombres, buscó escondite en el baño del bus, que momentos después, según se logró ver en videos grabados por testigos del hecho, fue consumido por las llamas. Estos fueron los momentos de angustia que se vivieron. Pero el bus está totalmente incinerado, ¿sí? Como podemos observar,
no hay nada que hacer. El bus fue atacado a 2 kilómetros del puente Riecito vía Puerto Rico en Caquetá, en la zona del Inque, el frente Rodrigo Cadete del bloque Jorge Briceño de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, criminales que según fuentes de inteligencia militar estarían presionando un tema de extorsión a esa empresa transportadora. Fue a las 6 de la tarde que la esposa del sargento, también militar, y a quien este hombre estaba visitando en el batallón Cazadores, informó que el suboficial tomó el bus y luego de un tiempo perdió total comunicación con él. Al apagarse las llamas, finalmente se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida. Según el ejército, esta acción terrorista es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, por lo que rechaza de manera rotunda estos hechos, del mismo modo que se instaurarán, dicen ellos, las denuncias ante autoridades competentes. Felipe, gracias. Vamos a Cali, donde continúan las gestiones para buscar la liberación de Lian, el niño secuestrado hace 12 días en esa región del país. Ya el comisionado para la paz, Oti Patiño, envió a un delegado para tratar de interceder y buscar su liberación. Hugo Mario Palomar. Marcela, parece que el comisionado Patiño atendió el clamor de los familiares de Lian y los habitantes de Jamundí, que durante estos 12 días han estado en las calles pidiendo apoyo para la liberación del niño de 11 años. Patiño envió a su delegado Fabio Cardoso, quien tiene experiencia en misiones humanitarias. El funcionario dijo que está buscando acercamientos con las disidencias de la FARC junto con la Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional y Naciones Unidas. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para contribuir para que el niño Lian llegue a su casa, al seno de su familia. Vamos a adelantar las acciones que sean necesarias. Les solicitamos a quienes tengan en este momento al niño Lian que procedan a entregarlo de manera inmediata, que faciliten la acción humanitaria para que el niño regrese a su familia. Mientras tanto, la mamá de Lian, Angie Vanessa Bonilla, permanece hospitalizada. Esta tarde se va a adelantar en Cali una nueva Eucaristía y una velatón para pedir la libertad de este niño. Hablando de desapariciones, hoy se cumple un mes de la búsqueda de la joven Tatiana Hernández, de quien se perdió todo rastro en la ciudad de Cartagena. La alcaldía de La Heroica ha contratado los servicios de un robot submarino intentando encontrar si es posible que el cuerpo sin vida de la joven esté debajo de los acantilados, allí muy cerca de Boca Grande, de las rocas que hay allí cerca de la playa. Dálida Orozco. El domingo 13 de abril, una llamada cambió por completo la vida de la familia Hernández Díaz. Su hija Tatiana, una estudiante de medicina amante del deporte, había desaparecido luego de salir a tomar aire tras completar su turno en el Hospital Naval, donde realiza sus prácticas de internado. Un video aficionado en el que se ve a la estudiante sentada frente al mar, a pocos metros del cordón amurallado, es la última imagen que se tiene de la joven de 23 años. Desde entonces, su paradero se ha convertido en un misterio que navega entre hipótesis sin confirmar y la incertidumbre de una familia que no ha cesado ni un segundo su búsqueda. Lucy Díaz, madre de Tatiana. Nuestros temas laborales están suspendidos, el estudio de Miguel Ángel, todo está suspendido, hasta nosotros decimos no nos vamos de esta ciudad hasta no irnos con Tatiana. A un mes de su desaparición, la alcaldía anunció que intensificará las labores de búsqueda con un robot sumergible de alta tecnología contratado a una firma chilena. Bruno Hernández, secretario del Interior. Mismo sábado iniciaremos. Esto irá acompañado de una embarcación que tiene unas especificaciones técnicas y de un personal de buzo. La familia llevará a cabo una velatón esta tarde. Aliadas, el gremio que reúne a 32 asociaciones empresariales, le envió una carta al gobierno en la que asegura que la firma de la ruta de la seda con China es un riesgo innecesario para el país. Es que no solamente para Colombia, y hacen una comparación en otros países de América Latina. Dicen además que las importaciones chinas sin control ni equidad arrasarían con la industria textil en Colombia, enfatizando también en el calzado y lo que generaría varias vacantes en el empleo colombiano. En el tema del agro, dice que las promesas de exportación se frenarían por las barreras impuestas. Diego Saray, que es usuario de los carriles exclusivos de los buses, que se mete allí para parquear, desde mañana viene multa, señor. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque ya no será simplemente la reconvención, viene su parte. Le atacan el bolsillo. Cristian Correa.
El carril preferencial de la carrera séptima en Bogotá funciona desde el año 2014 en la administración del entonces alcalde Gustavo Petro. Prometía ser una solución a la demora en los trayectos de transporte público en que es uno de los principales ejes viales de la ciudad, y venía siendo sancionado de manera física por los agentes de tránsito. Sin embargo, este lunes, la Secretaría de Movilidad anunció que a partir del 19 de mayo, las sanciones también serán electrónicas a través de las cámaras de fotodetección. Sin embargo, la medida no ha caído muy bien en medio de una buena parte de la ciudadanía que tiene más dudas que respuestas sobre cómo operará ahora la movilidad. Para nosotros que transitamos por la carrera séptima, se nos va a volver un cuello de botella esa imposición y multa que nos van a colocar por no poder usar el carril de los buses del SITP. La duda se da especialmente para el trayecto norte-sur, porque en este sentido la vía se comparte entre el carril exclusivo para biciusuarios, el carril preferencial de transporte público y un único carril para vehículos particulares, taxis y motos. Los taxis, por ejemplo, no podrán dejar o recoger pasajeros sobre este carril que está ubicado hacia la derecha. Viene otro debate fuerte en la Corte Constitucional por el tema de los toros. Hay 13 demandas que piden tumbar la ley que prohíbe la tauromaquia en Colombia a propósito del concepto reciente del procurador Gregorio El Hash. Sergio Barbosa. En el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Efraín Polo, reposa el expediente más avanzado que pide tumbar la ley 2385 de 2024, conocida como No Más Olé, sancionada por el gobierno para prohibir progresivamente las prácticas taurinas en el país. La demanda interpuesta por el representante a la Cámara, Cristian Garcés, en contra de esta ley tiene como principal argumento la supuesta vulneración a la libre expresión en escenarios como la fiesta taurina. En las últimas horas se conoció el concepto de la Procuraduría que pide darle luz verde a la ley porque esto protege a los animales como seres sintientes. A la Corte han llegado varias intervenciones a favor y en contra. Sin embargo, luego el concepto de la Procuraduría, los 9 magistrados de la Corte Constitucional se alistan para debatir en sala el futuro de las corridas de toros en Colombia. Si es humor. Los seres humanos no somos perfectos. Somos seres perfectibles. Seres que todos los días intentamos ser mejores, dar nuestra mejor versión, poder responder efectiva e idóneamente a cada una de las situaciones y de los desafíos que tenemos. Fallamos, nos equivocamos y siempre buscamos una segunda oportunidad. Yo creo que son necesarias las segundas oportunidades. Hay que darlas con inteligencia, hay que darlas con generosidad, con amor. No las merecen simplemente. Se las ganan con sus actuaciones y con sus maneras de vivir. Si tú hoy crees que mereces una segunda oportunidad, trabaja en ella. Cree y confía en ti. Y da lo mejor. Ánimo, fuerza, tú sabes. Teniendo en cuenta la discusión de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, en Mañanas Blue la senadora Paloma Valencia explica por qué el Centro Democrático vota no la consulta. Nosotros vamos a votar no a la consulta. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:38 de la tarde comienzan los deportes en Meridiano Blue. La selección Colombia sub-17 empezó con pie derecho su participación en el hexagonal final del sudamericano femenino de la categoría. Llegó el respaldo, sin embargo, de Vanessa Puerta. Avanza Vanessa, otra vez para Baldovino, el tercero, pierna derecha, balón al fondo, gol, 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 gol. Este fue el tercer tanto de Colombia ante la selección de Perú. Tercer gol de María Baldovino, quien es la goleadora de la tricolor y del sudamericano, pues la nacida en Corozal con ese hat-trick ya suma 7 tantos. Feliz porque pues hice goles y estoy jugando con la selección Colombia y todo esto es para las personas que me apoyan. Ahora la selección Colombia tiene como objetivo el duelo ante Ecuador, que venció a Chile por 2-0. El duelo será el próximo jueves a las 5:30 de la tarde. La fiesta la montaron los hinchas del Bucaramanga que viajaron hasta Brasil para apoyar al Leopardo y con ese banderazo impulsarlos precisamente a lograr un nuevo triunfo ante Fortaleza por Copa Libertadores. Leonel Álvarez, técnico de los Búcaros. Hay que estar en puntica de pies, jugar un partido hasta el final, no dar ventajas y saber de que
Es el partido más importante para nosotros, donde esperamos estar. A las 7:30 de la noche será el juego ante los brasileños, que aventajan al equipo de la Ciudad Bonita por 2 puntos. De ganar el Bucaramanga, que es tercero, llegaría parcialmente al primer puesto del Grupo E. Max Pedersen se está metiendo por el otro lado de la calle, viene Olaf Koish, más Van Unden, acaba de ganar. Cerramos los deportes con el ciclismo. En el Giro de Italia, el neerlandés Casper Van Unden ganó en el embalaje para quedarse con la 4ª etapa. Max Pedersen sigue con la camiseta rosa y el mejor colombiano fue Egan Bernal tras finalizar en el puesto 24. Asimismo, el de Lineos es el mejor de los nuestros en la general, está en la casilla 20 a 58 segundos del líder. Todo en deportes. Blue, más que radio. ¿Hay algún riesgo por las fuertes lluvias para la zona aledaña del Salto de Tequendama? Sobre esto habló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Pues es posible que se pueda llegar a presentar alguna emergencia, como usted lo dice, antes de la caída, pues tenemos un centro poblado que recurrentemente tiene estas afectaciones. Afortunadamente, durante los últimos meses no se han presentado en ese punto exacto. Y pues el sitio turístico definitivamente no tiene ninguna posibilidad de ser impactado. Allí uno de los grandes beneficios con la construcción de la Petar Canoas, que entre otras cosas hace una semana el Consejo Directivo de la CAR, que presido, aprobó los recursos para el cierre financiero de este proyecto, lo que va a permitir en un par de años es precisamente que tengamos un río Bogotá en la cuenca baja con mejores condiciones de calidad de su agua, y el Salto del Tequendama será uno de los beneficiados, sobre todo el turismo en Cundinamarca, por la reducción de los olores ofensivos. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El DANE, que tiene la estadística de todo en Colombia, publicó las cifras detalladas del mercado laboral en el país, es decir, los datos de cómo se compone, de cómo se organiza la población que sale a trabajar. Entre las estadísticas hay un registro clave que permite dimensionar cambios precisamente entre los trabajadores, y es el indicador de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que tienen entre 15 y 28 años. Según el registro del DANE, en Colombia hay 11.1 millones de personas en edad de trabajar. De esas, 2.5 millones son ninis, es decir, el 22.5%. La mayoría de estos ninis son mujeres, 1.6 millones de mujeres entre 15 y 28 años hoy están en esa categoría en la que ni van a trabajar ni estudian, mientras que del total de ninis, el 7.3% restante son los hombres. Del total de trabajadores en el país, la población joven representa el 54%, y de ese 54%, el 45% de los jóvenes en edad de trabajar lo están haciendo, los otros no. La tasa de desocupación en población juvenil se ubicó en este informe en 17%, registrando un leve aumento con el informe detallado del mercado laboral del año anterior. Teniendo en cuenta la discusión de la consulta popular, la senadora Angélica Lozano habló de las implicaciones que tiene el concepto negativo que emitieron algunos senadores que... Rollazo político con Andrés Carmona. 1:43, don Andrés Carmona. Levantaron el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado por la crisis en la salud, porque no está el ministro de Hacienda. Se alista la plenaria del Senado para comenzar a escuchar diferentes posturas sobre la consulta popular. Viene la hora de la verdad en el Congreso. ¿Cómo están las cuentas, don Andrés? Ricardo, pues mire, en estos momentos en la Comisión Séptima del Senado está ya superada el debate, o se suspendió el debate, mejor, frente al financiamiento de la reforma a la salud. No llegó el ministro Germán Ávila, se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su misión en China. Sin embargo, hay un debate previo que es el de la mini reforma laboral presentada por el Partido Liberal. Desde el Pacto Histórico están pidiendo que no se dé esa votación hoy, porque, según ellos, el mensaje de urgencia del gobierno cobija tanto a la Comisión Séptima del Senado como a la de la Cámara. El senador verde Fabián Díaz.
1:44. Ricardo, ¿Cómo están los votos? ¿Cómo están las cuentas? ¿Cómo están los votos? Vamos al tema de los votos, Ricardo. Mire, están apretadísimos. Cada voto está contando. Mire, pacto histórico de 20, 19 por el sí, 1 por el no. Partido Liberal, 7 por el sí, 6 por el no. Partido Conservador en pocos minutos anunciará su decisión de bancada, pero serían 15 votos por el no. Partido de la U, 8 votos por el sí, 2 por el no. Verdes, 7 por el sí, 1 por el no. Colombia Justa Libres, 1 voto por el no. Cambio Radical, 11 votos por el no. Centro Democrático, 12 votos por el no. El voto de Berenice Bedoya de la ASI por el no. En Marcha, del partido de Juan Fernando Cristo, está definiendo. El Mira también está definiendo. Maíz, Aida Quilcue, voto por el sí. Comunes, 5 votos por el sí, y el voto de Richard Fuelantara de AICO estaría por el no. Así las cuentas estaría entre 50 por el sí, 54 por el no, pero cada voto está contando, cada minuto es esencial, y lo que pase hoy en la sesión de la plenaria en la que todos los sectores de las bancadas van a intervenir va a ser decisivo y definitivo para esta votación, Ricardo. Es decir, si le entiendo, Andrés, a esta hora 1:45 del martes 13 de mayo, ¿estaría hundida la consulta popular? Estaríamos en una suerte de empate técnico porque hay unos votos que no se han definido, que son los votos de En Marcha y los votos del Mira, que son prácticamente 3 y 3. Entonces, los votos de En Marcha inicialmente irían por el sí, mientras que los votos del Mira irían por el no, y ahí se generaría un tema de empate, pero además hay que sumarle un voto clave, el de Ciro Ramírez, que no se sabe si se va a reintegrar esta semana al Congreso luego de que fuera liberado. Sería un voto para el no, por cárcel. Supuesto. Sería un voto para el no. Sería un voto para el no. 1:46 minutos de infarto, va hasta la votación mañana y empieza a generarse un ambiente de agitación social en torno a la discusión. Estuvieron los jóvenes, 50 jóvenes del SENA, no hay que exagerar, arengando frente a los partidos políticos. A esta hora hay bloqueo de los indígenas en el centro de Bogotá, Cristian. Sí, señor, una vez más, una pequeña parte también de la comunidad indígena en Verá, que recordemos que en los últimos días estuvo tratando de tomarse el Parque Nacional, se moviliza una vez más con menores de edad hacia un punto en el centro de la capital del país. Están en este momento exactamente en la intersección de la carrera octava con calle 12, esto a pocas cuadras del Congreso, de la Plaza de Bolívar, de la Alcaldía de Bogotá, por lo que es bien complicada a esta hora la movilidad en este punto del centro de Bogotá, que de por sí ya es complicada. Usualmente las autoridades están recomendando tomar como vías alternas la carrera 10ª y la avenida Circunvalar. Muy bien, Cristian. Y mientras tanto, en la Cámara de Representantes avanza la reforma a la justicia. Carolina Otero. Ricardo, así es, fue aprobada esta reforma en su penúltimo debate y como mencionábamos anteriormente, ya pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes para ser aprobada. Como le mencionaba, también esta reforma lo que busca principalmente es descongestionar el sistema, según decían. Estuvo acá presente la fiscal Luz Adriana Camargo, la ministra también de Justicia, magistrados de la Corte, entre otras cosas. Ricardo, como le mencionaba hace un rato, un tema que ha generado mucha controversia es el que tiene que ver con los principios de oportunidad, ya que según decían varios representantes acá en la comisión primera, se otorgarían de manera selectiva, por lo que dice Ricardo que después de esta aprobación en penúltimo debate van a hacer unas mesas técnicas antes de que este texto llegue a la plenaria de la Cámara de Representantes para que sea aprobado en su último debate, Ricardo. Estuvimos profundizando en el aval fiscal del Ministerio de Hacienda a la reforma a la salud. Marcela, ¿de dónde va a salir la plata para financiarla? Ricardo, según el Ministerio de Hacienda, no solamente va a haber plata para financiarla, nos va a sobrar. Ah, no me diga. Sí, señor. Es decir, según esas cuentas no habría crisis financiera en el sistema de salud. Según esas cuentas, este año vamos a cerrar con un superávit de 292.000 billones de pesos. No me diga. Que irá creciendo con el tiempo hasta llegar a la maravillosa cifra de 12.6 billones de pesos de superávit para el sistema de salud en el año 2034. Este supuesto parte de que vamos a tener unos ingresos por casi 8 billones de pesos en lo que se llama en este proyecto las otras fuentes. Aquí le voy a hacer un resumen de esas otras fuentes. Incluye recursos de las cajas de compensación, también habla de recursos provenientes de Coljuegos, del FONSAT, de unas contribuciones del SOAT, multas y sanciones, entre otros recursos. También asume que el año entrante se van a recaudar el 100% de los impuestos saludables. ¿Usted se acuerda del exministro José Antonio Campo diciendo que ese era un impuesto que no tenía intención de financiar al Estado? Porque la idea es que la gente deje de tomar gaseosa y deje de consumir
Adivino, sí tiene fines de recaudo. Muy bien, de 3 billones en adelante para los próximos años. Hay un pequeño asterisco. Dice el Ministerio de Hacienda en los documentos que envía al Congreso esta semana: la expedición del manual tarifario debe ser consistente con el momento en que se dé la implementación de la reforma, en tanto se trata de uno de los mecanismos de contención del gasto. Es decir, el propio Ministerio de Hacienda está advirtiendo que es necesario que el manual exista para que las proyecciones se cumplan. Esas proyecciones implican que el gasto en salud va a crecer conforme la población envejece y se hace innovación en el sistema. Lo que también crece, y yo no sé qué tanto vaya a poder crecer en los próximos años, son las cotizaciones de los trabajadores, porque acuérdese, Ricardo, estamos en un país envejeciendo, cada vez menos gente joven. Mire, le cambio el tema y le hablo de los reparos de los fondos de pensiones frente al decreto reglamentario de la reforma pensional conocido en las últimas horas, de cara a la implementación entrada en vigencia del nuevo sistema pensional el próximo 1 de julio. Eso sí, a la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre esa reforma. ¿Qué dicen los fondos? Pues Ricardo, voy a comenzar hablándole con lo que dicen los abogados, y es que aquí hay un, entre comillas, conejo a algunas personas que ya no van a poder aspirar a aumentar su pensión cotizando más semanas. Acuérdese que usted, cuando está en Colpensiones, puede sobrecotizar para que no le entreguen una pensión sobre el 65% de su cotización, sino un poco más alta. Hablamos al respecto con el abogado laboralista Carlos Felipe Vargas. Lo que están haciendo aquí es exceder facultad reglamentaria para ayudar a Colpensiones eventualmente a pagar menos de lo que debería pagar por derecho. También hay, según Asofondos, varias cosas que quedaron pendientes. Por ejemplo, no está claro cómo va a ser la administración del Fondo del Ahorro por parte del Banco de la República. Es decir, a esta hora el Banco de la República no ha podido hacer ninguna contratación ni ningún otro avance ya en la implementación de la reforma. Es importante decir también que por ahora, en el corto plazo, los fondos de pensiones van a seguir administrando la parte de sus ingresos que está por encima de los 2.3 salarios, porque todavía no está la reglamentación completa. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dice que faltan también normas que serán claves en el largo plazo. Hay varios temas que faltan por reglamentar, que es muy importante que estén listos. Primero, licencias adicionales para ofrecer productos de ahorro de largo plazo para que los fondos de pensiones podamos acompañar de la mano a los colombianos en este sistema pensional complementario. Ricardo, el nuevo sistema pensional va a dar pensiones más pequeñas, y esos esquemas de ahorro van a ser clave para que usted pueda complementar sus ingresos en la vejez. 1:52. Ligado a la discusión sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional está el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, una de cuyas derivaciones tiene hoy noticia. Será imputado, es decir, posiblemente vaya a la cárcel, otro de los cercanos al presidente Gustavo Petro. Hablo del exdirector de la Función Pública, César Manrique. César Manrique, que es el mismo que fue cercano a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, y que está procesado por el escándalo de unas motos que nunca funcionaron, de unas motos eléctricas que nunca sirvieron. ¿Cómo es la historia, Juan Esteban Quintero? Ricardo, buenas tardes. Pues se anunció una imputación de cargos a 8 contratistas, empresarios y personas muy cercanas al gobierno nacional, como lo es el caso de César Manrique por el escándalo de corrupción en gestión del riesgo, puntualmente por haber desviado 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la entidad, y posteriormente habérselo direccionado a personas cercanas a ellos. Esto fue lo que había dicho la fiscal María Cristina Patiño en las audiencias a Olmedo López y Sneider Pinilla. Usted, señor Olmedo, convino con César Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto que en los contratos que realizaran en razón de los 100.000 millones de pesos reducidos de la Agencia Nacional. Dos cosas importantes, Ricardo, decir que estas imputaciones también corresponden al principio de oportunidad al que ha llegado Luis Carlos Barreto Gantío, un exdirector de la entidad, y hay un hombre que usted conoce muy bien, y es el abogado Edgar Riveros Rey. Él también estuvo involucrado en ese soborno a los abogados de Olmedo López y Sneider Pinilla, pues él también está procesado en este proceso. Blue, más que radio. Teniendo en cuenta la discusión de la consulta popular, la senadora Angélica Lozano habló de las implicaciones que tiene el concepto negativo que emitieron algunos senadores que conformaron una comisión accidentada a la apelación que buscaba revivir la hundida reforma laboral. Resulta que yo me hablo con los senadores. Es cierto, de entrada vamos perdiendo.
Eso se lo reconozco, vamos perdiendo 4-3, 4 dicen no apelación y 3 dicen sí apelación. Aquí hay cosas que a mí me llaman la atención. ¿Quiénes dicen que sí apelar y que sea ley? Ariel Ávila, que es muy afecto al gobierno, y Pedro Flores, que es del pacto. Sí. Ellos radicaron hace 2 semanas informe positivo a la apelación. Y a Gallo, no sé si usted le preguntaron, Marcos Daniel, sí, dijo que no, él votó en contra. Ellos dijeron que no, 4-3. A mí se me hace que se están equivocando, pero pues esto es con afecta la discusión y el debate debe ser esta tarde. Antes de votar la consulta hay que votar la apelación. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia firmará pues memorando de entendimiento con la China, sumándose al acuerdo multilateral para adherir a la llamada Ruta de la Seda, formalmente el BRI, Belt and Road Initiative, en un anuncio que hizo esta madrugada el presidente Gustavo Petro tras aterrizar en territorio asiático, donde va a estar hasta el próximo 17 de mayo para desarrollar agenda bilateral con el gobierno de Xi Jinping, con el cual se celebran 45 años de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Beijing, así como para encabezar también reuniones como presidente pro tempore de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de los cuales 22 países ya hacen parte de la Ruta de la Seda China, incluidos Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, sumándose a otros 130 países más que también hacen parte de esta Ruta de la Seda y que para vecinos como Argentina, Chile o Perú ha significado la financiación de proyectos de conectividad como puertos y carreteras. La experiencia espiritual es siempre una oportunidad para cuestionarnos, no para juzgarnos, no para usar palabras destructivas con nosotros mismos, sino para cuestionar el sentido, la manera como estamos viviendo. Uno se detiene, hace una introspección, revisa su vida y desde allí descubre si está cerca o no del ideal, si está viviendo con los valores que sueña. Hoy quisiera invitarte a reflexionar eso. Para nosotros... 36 minutos y antes del blog deportivo, Jessica, usted me lleva invitando desde ayer al departamento del Guainía. ¿Cómo es la cosa? Sebastián, y es que yo le dije a usted ayer que anotara en su agenda la fecha y hora. ¿Ya se lo olvidó? Se me borró, discúlpeme. Recordémosle a nuestros oyentes y a usted para que no me vaya a dejar allá sola en la feria. Y es que este sábado 17 de mayo se va a hacer en el departamento de El Guainía, la gran feria de saberes y sabores amazónicos del departamento de La Guainía. Y le recuerdo la hora para que anote en su agenda. Y que usted también compre el tiquete antes, ¿no? Exacto, porque yo le invité, todo pago. De 2 de la tarde a 8 de la noche, recordemos, sábado 17 de mayo. 17 de mayo, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a estar allí en este sábado en el departamento del Guainía, saberes y sabores amazónicos del Guainía.